Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo número 12 del tiempo ordinario, la Divina Liturgia nos presenta un texto del Evangelio donde Jesús nos habla del miedo. Curiosamente, lo hace en relación a encontrar aquello o a denunciar aquello que nos impide ser verdaderos, dar testimonio de la verdad, vivir y actuar según nuestra verdad como hijos de Dios. Y eso que nos impide dar testimonio de la verdad es justamente el miedo. El miedo a los hombres, un miedo que nos hace ser esclavos, que nos hace vivir en una dependencia, un miedo que nos impide ser libres y que puede liberar en cada uno de nosotros las peores dinámicas, las peores cosas de que somos capaces. Tú infunde miedo en una persona y podrás hacer con ella prácticamente lo que quieras. El miedo nos hace, en efecto, ser como una caricatura, como una parodia de nosotros mismos. Jesús se refiere a este miedo como algo que destruye, pero curiosamente habla de otro miedo, un miedo que puede ser santo. Y uno dice, ¿cómo es posible que haya un miedo que hace de nosotros esclavos y otro miedo que por el contrario puede ser santo y nos puede hacer hermosos, bellos? Vamos a verlo con mayor detalle. En efecto, se trata del temor de Dios. Jesús dice en el texto del Evangelio que está sirviendo hoy para nuestra oración, el texto del Evangelio que por otra parte será proclamado en la misa, dice que no debemos tener miedo de aquellos que matan el cuerpo, que hay que tener más bien miedo de aquel que mata el cuerpo y el alma. De ese es del que hay que tener miedo. Y es que en efecto, queridos amigos, Jesús se refiere a este miedo mundano, al miedo de las cosas, como ese matar el cuerpo. Es verdad que el alma no es posible matarla, porque el alma es espiritual, es inmortal, pero es cierto que esa alma destinada a la eternidad puede ser condenada a ese vacío permanente, a esa falta de amor, a esa negación del amor, que no es un instante, sino que desgraciadamente será por toda la eternidad. Una frustración radical y eterna. Los seres humanos vivimos muchas veces con miedo de perder cosas materiales, con el miedo de que pueda ser dañado nuestro cuerpo. No es verdad que en estos días de pandemia, de confinamiento,
Nos hemos vuelto gente que desconfía de los demás, incluso de gente que para ti es significativa y que no quieres que de ninguna manera esté cerca porque puede ser para ti una amenaza. Cuanto más quizás la empleada doméstica, cuanto más quizás la vecina, el vecino, cuanto más aquella persona que te es desagradable o que consideras distinta a ti. ¿No es verdad que es este miedo el que nos ha llevado a ser testigos de cosas irracionales como son las agresiones de que son objeto algunos médicos o algunas enfermeras? Tenemos miedo de perder el cuerpo. Y en ese miedo de perder el cuerpo, tenemos miedo de perder las cosas materiales, las cosas que nos gustan. Y de esta manera, sin darnos cuenta, vivimos en una época de un profundo hedonismo, donde lo único que nos interesa es nuestro bienestar, sin fijarnos que cada vez que estamos preocupados solo de nuestro bienestar, nos encerramos más y más en nosotros mismos y de esa manera vivimos en un tiempo donde hay un ejército de ególatras, un ejército de infantiles, de personalidades infantiles, incapaces de trascender, incapaces de proyectualidad, incapaces de hacer cosas para los demás y que dejen el sello, que dejen la huella para el futuro. Todos nosotros hemos tenido la experiencia de gente que es justamente en el sufrimiento, en el dolor, cuando viven las experiencias más profundas de comunión y de conversión, que liberan su existencia de las diferentes esclavitudes y más bien les dan la libertad del amor, la libertad del don, la libertad de vivir según lo esencial, según lo que verdaderamente importa. Y también hemos visto gente que quizás tiene un cuerpo perfecto, pero vive con un vacío interior abismal. Quizás tú mismo en algún momento de tu vida, tú misma en algún momento de tu vida, has sido aventada en este torbellino de vaciedad, de superficialidad, con un cuerpo perfecto, maravilloso, pendiente solo de la salud, de tu tranquilidad, pero incapaz de entrar en una verdadera comunión con los demás, especialmente con los más pobres, con quienes sufren. Por otro lado, hay quienes quizás con un cuerpo adolorido, con un cuerpo maltrecho, son capaces de vivir con un alma luminosa, con un alma que transpira la presencia de Dios, que transpira positividad, que transpira esperanza, futuro. Recuerdo aquel enfermo que fui a visitar en estos días, que está muriendo de cáncer. No le queda mucho tiempo. Y sin embargo, entrar a su habitación es entrar a un lugar donde solamente se respira paz, donde las únicas palabras que escuchas son de ánimo, de consuelo, son de esperanza de cielo. Qué distinto de esos encuentros tan frustrantes con gente que está solamente pendiente de sí misma. No tengamos pues miedo de quienes matan el cuerpo. Tengamos más bien miedo de quien puede hacernos perder el alma. Porque vivir con este santo temor de Dios es vivir volcados hacia lo que es esencial. Es recuperar nuestra dignidad, nuestra libertad,
para actuar y ser en el mundo un trasunto de lo eterno. De otra manera, es vivir en la desesperación y en la angustia, por más aparentemente sanos, por más aparentemente divertidos que estemos. Que Santa María, nuestra Madre, que nos acoge en su corazón, que vive la preocupación continua por nuestra salvación, como toda madre que se preocupa de salvar a su hijo del peligro, nos conceda a ti, a mí, a todos, ser liberados de este miedo tonto, mundano, que nos impide ser verdaderos, que nos impide ser testigos de los valores que cuentan y nos sumerge en el abismo de la superficialidad, de la desesperanza, aunque lo cubramos con una risotada estridente que no es sino la manifestación ruidosa de un egoísmo que se ahoga en sí mismo. Santa María, líbranos de este peligro, concédenos vivir en la libertad de los hijos de Dios, en la libertad de quien vive solamente de cara a la eternidad. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.